Bueno, buenas tardes a todos. En la clase de hoy vamos a discutir un ejemplo de análisis de pequeña señal en transistores BJT. Entonces, la clase pasada, recuerden, habíamos visto el procedimiento de manera general. Hoy lo vamos a hacer ya realizando los cálculos para el análisis de transistores. Entonces, en primer lugar, recordemos que cuando vamos a hacer un análisis de pequeña señal, básicamente tenemos que calcular 4 cosas: la ganancia de voltaje, la ganancia de corriente, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Entonces recuerden que cada uno de estos parámetros son determinados de acuerdo a la fase de amplificación que nosotros estemos desarrollando. Entonces habrán configuraciones que me permiten buena ganancia de voltaje, pero no buena ganancia de corriente. Otras configuraciones me permiten buena ganancia de corriente, pero no buena ganancia de voltaje. En especial, la configuración más interesante en los transistores BJT es la configuración de emisor común, que me permite ganancia de voltaje y ganancia de corriente al mismo tiempo, ¿no? De igual manera, calculamos la impedancia de entrada y la impedancia de salida. En clases pasadas también habíamos visto que el modelo híbrido, que es el que se utiliza para el análisis AC de transistores, tiene varias aproximaciones, ¿no? De las cuales habíamos dicho que está esta primera, en donde yo desprecio dos parámetros híbridos. Está esta segunda, donde yo desprecio HR. La tercera aproximación, donde desprecio HO. Y la aproximación exacta, que utiliza todos los parámetros híbridos. La conclusión que sacamos la clase pasada fue justamente que esta aproximación de despreciar únicamente HR era una buena aproximación, ya que nos permite resultados muy cercanos al modelo exacto, y pues obviamente con unas fórmulas mucho más fáciles que las fórmulas utilizadas en el modelo híbrido exacto, ¿no? Entonces, la aproximación que vamos a utilizar por regla general va a ser la aproximación 2, que desprecia el valor de HL. Nosotros tenemos las fórmulas, pero es importante saber de dónde salieron estas fórmulas, ¿no? Entonces, para eso vamos a hacer el análisis para que nosotros sepamos calcular de dónde salen estas fórmulas, en especial la de ganancia de corriente y la de ganancia de voltaje, que son como las más complicadas. La de impedancia de entrada y la de impedancia de salida son más evidentes porque pues es simplemente la resistencia que se mira desde la entrada y la resistencia que se mira de la salida. La ganancia de corriente se define como la corriente de salida sobre la corriente de entrada, ¿no? Generalmente, la corriente de salida en una red bipuerta, que es lo que se analiza para el análisis AC de transistores, entonces se analiza que la corriente de entrada entra y que la corriente de salida sale de la red bipuerta. Pero como lo que ya sabemos es que en el transistor la corriente de colector entra hacia la red bipuerta, entonces podríamos decir que la corriente de salida es igual a menos IC sobre la corriente de entrada. Y luego calculamos, bueno, simplemente por convención voy a decir que IC es igual a I2 y que la corriente de entrada es igual a I1. Entonces, lo primero que debo hacer para calcular esta fórmula es calcular I2 e I1 en función de los parámetros híbridos. Entonces, si tomamos en cuenta que IC es igual a I2, miramos que IC entra a este nodo y podríamos decir que aquí hay dos corrientes que salen. Entonces, aquí tenemos un nodo, este nodo de aquí. Entonces, utilizando la ley de nodos, decimos que la corriente que entra, que en este caso es IC o I2, es igual a las corrientes que salen, que son la corriente que baja por aquí y la corriente de la fuente de corriente, ¿no? Entonces, I2 es igual a HFE I1 o HFE IB, la corriente de aquí, más la corriente que baja por aquí, que es igual a B2 por HOE.
Entonces, miren que aquí la resistencia es 1 sobre HOE. Entonces, la corriente que pasa por aquí sería V2 sobre la resistencia. Pero como la resistencia es 1 sobre HOE, entonces queda V2 sobre 1 sobre HOE, de tal manera que queda V2 por HOE, ¿no? De ahí calculamos el voltaje de salida, que es justamente el voltaje que nosotros mediríamos aquí. Bueno, más acá. Este voltaje V0, ¿ya? ¿Y a qué es igual? Entonces decimos que es igual a menos I2 por RC, ¿no? Es el voltaje en la resistencia RC, por lo tanto es igual a corriente por resistencia. Ahora sí, simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar este V2 de aquí en la fórmula de acá arriba. Entonces decimos que I2 es igual a HFE por I1 más HOE, y aquí reemplazo V2 por este V2 que tengo aquí, es igual a menos I2 por RC. Posteriormente hago una factorización de I2. Miren que este término de aquí, HOE menos I2 por RC, que está restando en esta parte de la ecuación, lo puedo sumar acá a la izquierda del igual y voy a factorizar I2. Entonces me queda que I2 es factor de 1 más HOE por RC por I2, y esto es igual a HFE por I1. I2 sobre I1, entonces ahora sí, este I2 queda quieto, este factor de I2 lo paso a dividir, 1 más HOE por RC, y este I1 que está multiplicando HFE aquí, lo paso a dividir acá. Entonces me queda que HFE sobre 1 más HORC es el valor de la ganancia de corriente, o AI, en función de los parámetros híbridos, ¿no? Entonces, haciendo este análisis del circuito, es como yo calculo la ganancia de corriente, ¿no? Algo que yo siempre les sugiero es que ustedes aprendan a calcular las fórmulas, porque así algún día si tienen que calcular la ganancia de corriente y no tienen a la mano las fórmulas, ustedes son capaces de hacer el análisis del circuito y calcular la fórmula por ustedes mismos. O también, por ejemplo, cuando estábamos haciendo el análisis de DC, habían unas configuraciones predeterminadas y yo les decía, ustedes aprendan a hacer su análisis de mallas en el análisis de DC de transistores, porque así si ustedes no encuentran la configuración que ustedes tienen dentro de las tablas, pues ustedes son capaces de hacerla por ustedes mismos y calcularlo de manera correcta, ¿no? Entonces, igual acá, si ustedes no tienen las fórmulas, haciendo el análisis del circuito pueden llegar a la fórmula de la ganancia de corriente. Ahora sí miremos cómo calculamos la fórmula de ganancia de voltaje. Teníamos ya las mismas dos fórmulas que utilizamos aquí. La fórmula 1, que sale del análisis de nodos aquí, y la fórmula 2, que sale pues de voltaje de salida es igual a corriente por resistencia de salida, ¿no? Entonces esas dos mismas fórmulas las tengo aquí, pero ahora el reemplazo que yo hago es diferente, ¿no? Entonces yo tengo V2 es igual a I2 por RC, y ahora lo que hago es es reemplazar I2 en la fórmula de V2. Miren que acá lo que hice es lo contrario, ¿no? Yo reemplacé V2 en la fórmula de I2. Para ganancia de voltaje, yo reemplazo I2 en la fórmula de V2, ¿no? Entonces, tengo aquí, esto es I2 por RC, tengo que I2 es todo esto, entonces reemplazo esto en la fórmula de acá arriba. Me queda que menos HFE por I1 más HOEV2 por RC. Entonces aquí aplico propiedad distributiva, multiplico este RC por este término de acá, y luego multiplico RC por el término de aquí, y me queda que HFE por I1 por RC más HOE por V2 por RC. Ahora sí, aquí puedo factorizar V2 teniendo en cuenta que este término de acá tiene V2, lo voy a pasar al otro lado. Miren que aquí está restando porque yo tengo el menos que multiplica todo el lado derecho de la ecuación. Entonces está restando a la derecha de la ecuación
pues pasa a sumar en la parte izquierda. Entonces, queda que 1 más HORC, factor de B2, y esto es igual a menos HFE por I1 por RC. ¿Ya? De aquí, yo tendría que B2, o sea, si despejo B2 de aquí, sería simplemente pasar este factor a dividir al otro lado. Entonces, yo tendría que B2 es igual a menos HFE por I1 por RC, dividido entre 1 más HOE por RC. Posteriormente, también tengo que B1 es igual a HIE por I1, o sea, teniendo en cuenta que B1 es el voltaje en esta resistencia HIE, entonces yo tengo que B1 es igual a I1, que es la misma IB, por HIE, ¿no? Entonces, ahora si yo divido B2, que ya lo tengo despejado de acá, B2 es igual a menos HF por RC sobre 1 más HRC por I1, y B1, pues es HIE por I1. Esto hace que I1 se me cancele y yo tengo la fórmula de ganancia de voltaje como B2 sobre B1 es igual a HF por RC, 1 más HOE por RC por HIE, ¿no? Entonces aquí esto es, hagan de cuenta, HIE sobre 1. Entonces utilizo ley de extremos y medios, 1 por esto de acá arriba y este HIE por este denominador de acá. Entonces, es así como yo obtengo estas fórmulas de aquí, ¿no? Entonces, acuérdense que los parámetros híbridos están aquí. Yo añado simplemente el apellido de la configuración que estoy utilizando, que si es emisor común, entonces es HFE, HIE y HOE, ¿no? Pero son las mismas fórmulas que yo obtengo, ¿no? Las otras dos fórmulas que yo necesitaría, pues son impedancia de entrada e impedancia de salida, pues que como ya les digo, son fáciles de calcular porque la impedancia de entrada, si yo tengo este circuito de aquí, es HIE. Si yo lo miro desde aquí, impedancia de entrada mirada desde aquí, y la impedancia de entrada mirada desde este punto de acá, ZI', la voy a llamar aquí. Entonces no es más que RB en paralelo con HIE, ¿no? De la misma forma, si yo quiero calcular impedancia de salida, si yo la calculo desde aquí, perdón, el pulso. Entonces sería que la impedancia de salida es 1 sobre HOE, y si yo miro la impedancia de salida desde este punto, que la puedo llamar ZO', entonces es 1 sobre HOE en paralelo con RC. Entonces ahora sí vamos con un análisis donde necesitemos hacer cálculos, ¿no? Entonces miren, aquí tenemos un circuito. Aquí me dan los valores de los parámetros híbridos. Entonces, como estamos utilizando la aproximación 2, tengo todos los parámetros híbridos menos el parámetro de HRE, que es el que despreciamos, y que solamente para recordar es el parámetro que corresponde a una fuente de voltaje dependiente y es la ganancia de esa fuente dependiente, ¿no? Entonces, eso lo despreciamos porque decíamos que los valores son muy bajitos. Entonces, este es nuestro circuito. El paso 1 decíamos que era el análisis DC, ¿no? Entonces, para el análisis DC, hacemos cortocircuito las fuentes de alterna y circuito abierto los capacitores, ¿no? Entonces, para el análisis DC, no tenemos en cuenta esta entrada, ni tampoco esta salida, y me queda que el circuito de análisis DC es este. Como nosotros ya hemos analizado, pues, todos los circuitos con transistores en DC, entonces simplemente es recordar eso que ya hemos visto. Entonces, eso sería una ventaja para nosotros en la evaluación. Entonces, hacemos un solo ejemplo con transistores en donde se analiza análisis DC y análisis de corriente alterna. La propuesta que yo les había hecho es que seamos metódicos, o sea, ustedes pueden hacer su análisis DC en otro orden, pero yo les recomiendo, digamos, utilizar este método porque la verdad es muy conveniente. Entonces, en primer lugar, se hace la malla de salida, que aquí es BCC, obviamente aquí vemos que la
La corriente de este transistor me la indica la flecha del emisor, por lo tanto la corriente baja y yo hago la malla bajando. Entonces digo 8 voltios menos RC por IC, la caída de voltaje en esta resistencia, menos voltaje colector emisor es igual a 0. Reemplazo los valores, 8 voltios menos 2,7 kiloohmios por IC menos voltaje colector emisor, y luego calculo los valores extremos que corresponden a los dos puntos de la recta de carga y que me sirven para saber cuáles son los valores máximos y mínimos de la corriente de colector y del voltaje colector emisor. Entonces, haciendo corriente de colector igual a 0, tengo que el voltaje colector emisor es 8 voltios. Corriente de colector igual a 0 es cuando el transistor está en corte, ¿no? Esto es estado de corte. Y voltaje colector emisor igual a 0 me da que la corriente máxima de colector es igual a 8 voltios dividido entre 2,7 kiloohmios, es igual a 3 miliamperios, que corresponde a la corriente de saturación, ¿no? Y el voltaje colector emisor de saturación. Entonces, una vez hice ese paso, entonces hago mi malla de entrada. Entonces, aquí me queda, ¿no? Lo mismo, ¿no? La malla de entrada la hago bajando por la corriente, por la resistencia de base, entonces me queda que VCC menos RB por IB menos voltaje base emisor igual a 0. Entonces, VCC menos RB/IB menos voltaje base emisor igual a 0. Sé que el voltaje base emisor corresponde al voltaje de un diodo polarizado en directa, es decir, 0,7 voltios. Reemplazo los otros valores y con eso calculo el valor de IB, ¿no? IB es igual a 8 voltios menos 0,7 voltios dividido entre 330 kiloohmios. Eso me da un valor de IB de 2212 microamperios. Entonces, tengo la entrada y luego hago la ecuación puente que yo digo, ¿no? Entonces, esta ecuación de beta y B es la que me conecta la malla de entrada con la salida. ¿Cuál es el valor de beta que yo escojo? Pues en este caso, escojo el valor de beta como HFE, a menos de que me digan lo contrario, ¿no? Una opción es que una vez yo calculo estos valores de IC de saturación, yo sé que 3 miliamperios, entonces, por ejemplo, podría buscar en el datasheet y mirar cuánto es el valor de HFE para un orden de 3 miliamperios y coger el valor mínimo de HFE para el análisis de C, ¿no? En este caso, pues cogemos el valor de HFE, entonces multiplico 120 por 22,12 microamperios como para calcular la corriente de colector en el punto Q, eso me da 2,65 miliamperios. Una vez calculo la corriente de colector, entonces la reemplazo en la malla de salida. Entonces aquí tengo corriente de colector. Tengo que es 8 voltios menos 2,7 kiloohmios por 12,5 miliamperios me da 0,83 voltios. Entonces en este caso calculo la recta de carga. Yo ya tengo que mi valor máximo de IC es 3 miliamperios y mi valor máximo de voltaje colector emisor es 8 voltios, ¿no? Entonces algo que les recomiendo desde el principio de que ustedes empiecen a hacer esto es inicialmente que coloquen en los ejes las unidades, ¿no? Entonces coloquen si es voltaje colector emisor en voltios, si es corriente de colector miliamperios, y segundo que utilicen una buena escala, ¿no? Entonces yo aquí tengo que el voltaje colector emisor máximo es 8 voltios, entonces la idea es que yo cojo que cada cuadrito corresponda a un voltio. Eso me facilita, como yo les decía, la ubicación del punto Q. Y si tuviera rectas de IB, pues como en las curvas características, me facilita saber en qué recta de IB estoy. De la misma manera que en el eje Y, yo sé que la corriente de colector máxima es 3 miliamperios, entonces yo cojo que cada dos cuadritos es 1 miliamperio. Una vez he realizado la recta de carga, entonces ubico el punto Q, ¿no? Entonces el punto Q está ubicado en 0,83 voltios
y 2.65 miliamperios, ¿no? Algo que les quiero mostrar aquí es que si yo voy a hacer el análisis AC del transistor, la verdad es que podría hacerlo independientemente incluso del análisis de C. Pero del análisis de C lo que más importa es ubicar el punto Q, ¿ya? Entonces, saber que el transistor está en la región activa, ¿no? Yo les decía que lo ideal es que el punto Q esté ubicado en el centro de la recta de carga, pero pues si no, lo importante es que el punto Q esté en la región activa del transistor. Entonces, una vez hemos terminado el análisis de C para establecer el punto de operación, proseguimos con el análisis de corriente alterna. Para ello, hacemos que las fuentes de C estén en cortocircuito, teniendo en cuenta que podemos aplicar el principio de superposición. Y también hacemos cortocircuito los capacitores, teniendo en cuenta que la impedancia capacitiva es muy baja para altas frecuencias, ¿no? Entonces, si recordamos nuestro circuito original, eso me daría que este 8 voltios ya no va a ser más 8 voltios, sino que va a ser 0 voltios, va a ser una tierra, de tal manera que la resistencia de colector y la resistencia de base van a quedar conectadas a tierra, ¿no? Entonces da lo mismo que yo las tenga conectadas acá arriba a que yo las conecte acá abajo, ¿no? Entonces yo puedo hacer que la resistencia de base ya no está conectada aquí, sino que está conectada aquí. R de base. Los capacitores se hacen cortocircuito y lo mismo con la resistencia de colector. Yo puedo decir que esta resistencia de colector ya no está conectada acá arriba, sino que la puedo conectar aquí abajo, a la tierra, ¿no? Entonces esto es RC. Entonces miren que mi circuito equivalente ya ha dibujado más bonito. Mi circuito equivalente de AC es este. Entonces tengo la resistencia de base conectada a tierra y la resistencia de colector conectada a tierra. ¿Ya? Lo siguiente que hacemos es justamente sacar el modelo híbrido del circuito. Entonces para esto reemplazamos el transistor, así. Entonces lo que está en el cuadrito rojo lo reemplazo por el modelo híbrido, que justamente corresponde a esta parte de aquí. Entonces digo, el terminal de entrada, que es la base, entonces queda que la base, bueno, primero dibujo lo de adentro, ¿no? Dibujo HY, una fuente de voltaje, de corriente dependiente y una resistencia en paralelo, ¿no? Para que recuerden, el parámetro híbrido lo que significa es que yo dibujo un equivalente de Thevenin a la entrada, fuente de voltaje en serie con resistencia, y un equivalente de Norton a la salida, ¿no? Pero como estoy despreciando la fuente de voltaje de la entrada, entonces solamente me queda una resistencia a la entrada y equivalente de Norton a la salida, que es fuente de corriente en paralelo con resistencia, ¿no? Entonces, esto es mi modelo híbrido del transistor, que yo reemplazo este cuadrito de aquí adentro por el modelo híbrido, ¿no? Teniendo en cuenta cuáles son los terminales de entrada y de salida de la red bipuerta, ¿no? Entonces aquí tengo base a la entrada, aquí tengo la base, tengo colector a la salida, uy, mi pulso está más malo que de costumbre, tengo colector a la salida y el emisor pues justamente es una configuración de emisor común, entonces el emisor es común a la entrada y a la salida, entonces tengo emisor a la entrada y emisor a la salida. Y ahora sí, miro cómo están conectados los componentes. En este caso tengo una resistencia de base entre la base del transistor y tierra. Aquí tengo la resistencia de base entre base y tierra. Y tengo la resistencia de colector entre colector y tierra. Y resistencia de colector entre colector y tierra. Entonces, este de aquí sería mi modelo híbrido para el análisis AC. Entonces, una vez que yo tengo el modelo híbrido, entonces, bueno, tengo dos opciones.
La primera es volver a calcular las fórmulas de ganancia de corriente y de ganancia de voltaje. Y la segunda es mirar la tabla de fórmulas y simplemente reemplazar, ¿no? Ganancia de corriente es igual a esto, ganancia de voltaje es igual a esto, impedancia de entrada e impedancia de salida. Entonces, cualquiera de las dos opciones que ustedes eligen es correcta, pero pues inicialmente aquí lo hice utilizando las fórmulas, entonces ya las habíamos calculado, que la ganancia de corriente es igual a menos, las miro de la tabla, ¿no?, que mostré anteriormente. Ganancia de corriente es menos HFE sobre 1 más HORC. Entonces reemplazo los valores de parámetros híbridos, entonces tengo que HFE vale 120, HOE vale 20 microamperios sobre voltios, que creo que equivalen a Siemens, microsiemens, y por 2.7 kilómetros. Entonces, haciendo los cálculos, eso me da que la ganancia de corriente es menos 113.85. Entonces, recuerden en primer lugar que no tiene unidades, ¿no? Las ganancias de corriente y la ganancia de voltaje no tienen unidades. Y lo segundo es que este menos lo que significa es que me hace una inversión de fase de la señal. Entonces, posteriormente calculo la ganancia de voltaje, reemplazo la fórmula HFE por RC sobre 1 más HORC HIE. Entonces, HFE vale 120, RC vale 2.7 kiloohmios, 1 más HOE que vale 20 microsiemens por 2.7 kiloohmios y HIE que vale 1.175 kiloohmios. Esto me da una ganancia de voltaje de menos 261.61. Entonces miren que luego si yo calculara la ganancia de potencia, este es un circuito que tiene una buena ganancia de potencia, ya que tiene ganancia de corriente y ganancia de voltaje que son altas, ¿no? Ahora sí miremos con respecto a la impedancia de entrada y a la impedancia de salida. Entonces, si yo miro solamente el equivalente de AC, desde este punto, entonces recuerden que yo puedo calcular impedancia de entrada desde aquí. Si yo miro la impedancia de entrada solamente desde este punto, entonces yo tengo que la impedancia de entrada es HIE. Pero si yo miro impedancia de entrada desde este punto de acá, entonces la impedancia de entrada corresponde a RB en paralelo con HIE. Entonces justamente eso es lo que calculo aquí, ¿no? Mi impedancia de entrada solamente del circuito es HIE, que corresponde a 1.175, pero si ya la miro desde un punto más a la izquierda, entonces tengo que la impedancia de entrada es el paralelo entre HIE y RB. Algo que habíamos analizado incluso es que se puede despreciar el efecto de H de RB, teniendo en cuenta que en la mayoría de casos este RB es una resistencia muy alta, ¿ya? Y una resistencia muy alta en paralelo con una resistencia bajita es casi el valor de la resistencia bajita. Miren que impedancia de entrada es 1.175 kiloohmios y haciendo el paralelo es 1.171 kiloohmios. Entonces casi que podríamos despreciar RB. Y para la impedancia de salida, también diríamos, ¿no?, que la puedo calcular desde este punto de aquí. Y si yo miro la impedancia de salida desde este punto, entonces la impedancia de salida es el inverso de HOE, pero si yo la calculo desde este punto, ZO', entonces es 1 sobre HOE en paralelo con RC. Entonces, tengo que la impedancia de salida es 50 kiloohmios, que era el parámetro que me dan en los parámetros híbridos, que es justamente el inverso de 20 microsiemens. Y luego tengo que la impedancia de salida vista desde el punto más a la derecha, entonces es el paralelo entre el inverso de HOE con RC. Entonces esto me da 2.56 kiloohmios. Ahí sí podemos ver que básicamente para la impedancia de salida, el efecto de RC es muy significativo. O sea, acá en calcular la impedancia de entrada podemos casi que despreciar RB. En la impedancia de salida, básicamente la impedancia de salida está dada por la carga, ¿no? Porque la impedancia de salida
solo del circuito es alta, pero en paralelo con la carga, entonces me da que la impedancia de salida, digamos ya con las resistencias, pues es básicamente la resistencia de colector, ¿no? La resistencia de colector valía 2.7, en paralelo con 50 kiloohmios me dio 2.56. Y listo, entonces ahí tendría calculado todos mis parámetros del análisis AC. Entonces, ganancia de corriente, ganancia de voltaje, impedancia de entrada e impedancia de salida. Una cosa que, este no es exactamente el circuito que analizamos, pero sí quiero comentarles cómo sería entonces que yo lo podría medir en el osciloscopio. Entonces la idea es que yo tengo mi circuito de polarización DC, ¿no? Establezco el valor de BCC, establezco mis valores de resistencia, y cuando ya tenga eso, entonces yo coloco la fuente de corriente alterna, como yo les decía, sobre la polarización DC. Entonces, el truco está en que es una pequeña señal. Entonces, en este caso, el voltaje de entrada es del orden de los milivoltios, ¿ya? Y es una pequeña señal que se monta en la señal de corriente continua que yo tengo en la base, ¿ya? Entonces, esto provoca que la señal, pues la configuración de transistor y el análisis de C en el punto de operación y todo, provoca que la señal sea amplificada. Entonces, miren en primer lugar que yo tengo una pequeña señal de alterna que empieza con un semiciclo positivo, y justamente el hecho de que la ganancia de voltaje y la ganancia de corriente tengan aquí este signo negativo, lo que significa es que hay una inversión de fase, es decir, que la señal es mucho más grande, pero que en vez de comenzar por un semiciclo positivo, empieza con un semiciclo negativo, ¿ya? Y pues otra cosa es que aquí tengo la entrada en el orden de los milivoltios, aquí tengo la salida en el orden de los voltios, ¿no? Generalmente esta es la configuración como se conecta el osciloscopio. Entonces yo conectaría el osciloscopio a la entrada, es decir, en la base del transistor, y a la salida, que es después del capacitor, en el colector del transistor. Entonces esos serían mis parámetros de entrada y mis parámetros de salida.